Bien, en este segundo tutorial vamos a ver sobre la transformación de datos de SPSS. Les voy a mencionar una vez más que SPS no es más que un conjunto de herramientas de tratamiento de datos para obtener un análisis estadístico. Para que se nos haga un poco más fácil, hemos creado ya una tabla en Excel en la que contamos con datos cuantitativos y cualitativos. Entonces, para poder, transformar, vamos primeramente a abrir SPSS, buscamos en nuestro equipo y damos un clic en IBM SPS Statics 19. Esperamos unos segundos hasta que se nos abra SPSS y una vez más se nos va a desplegar las tablas, la ventana y la hoja de datos que se nos había desplegado antes. Entonces le vamos a dar clic en introducir los datos. Le damos un clic en aceptar. Entonces, como les decía, para que se nos facilite un poco, yo he creado ya una tabla anteriormente en Excel, pero también podemos crear aquí una tabla. Entonces, yo voy a importar el archivo, entonces le doy clic en archivo, leer datos de texto, le doy un clic en leer datos de texto y aquí se nos va a abrir una pequeña ventana. Entonces, donde dice abrir datos, primeramente tenemos que seleccionar el lugar donde está guardado. Entonces yo en este caso le guardé en el escritorio. Voy al escritorio y como yo le guardé en Excel, si notamos aquí no me aparece ningún archivo en Excel, ¿verdad? Entonces voy a administrar para que me aparezca en Excel. Entonces pongo aquí en archivos de tipo, voy a poner Excel. Voy a buscar Excel. Aquí está. Y automáticamente se me desplegaron dos archivos en Excel que tengo en el escritorio. Entonces yo le guardé con el nombre de encuesta. Le damos clic en abrir y se nos va a desplegar automáticamente otra ventana que dice apertura de origen de datos de Excel. Aquí no vamos a realizar absolutamente nada, solamente le damos clic en aceptar, porque aquí ya nos da de qué hoja de trabajo va a venir y desde qué celda hasta qué celda tenemos que coger los datos. Entonces le damos un clic en aceptar. Entonces, estos eran los datos que tenía. Vamos a comprobar. Abro encuesta. Aquí. Entonces podemos comprobar edad, estado civil, género, etnia, peso, estatura y hemos hecho una pregunta si conoce Guayaquil. Entonces vamos acá y tenemos los mismos. En este caso, hay en algunos datos no nos aparece la etiqueta. Únicamente les vamos a volver a copiar. Copiamos la etiqueta que tenemos en nombre, estatura. Entonces, podemos darnos cuenta, vamos a abrirle un poquito para que podamos ver bien. Entonces, podemos darnos cuenta que automáticamente se nos seleccionó el tipo de dato. Por ejemplo, la edad es un texto numérico y se nos ha puesto numérico. En este caso, estado civil es de tipo cualitativo, por eso se nos ha puesto en cadena. Al igual que el género y la etnia, y como la respuesta de si conoce Guayaquil es solo sí o no, entonces también se nos ha puesto cadena. Igual podemos ver que se nos ha incluido la anchura, e igual en estatura se nos ha incluido 2 decimales, porque aquí en estatura tenemos incluido 2 decimales. Entonces aquí está, si notamos la etiqueta. Entonces vamos a dar una etiqueta de valor a ciertos datos. En este caso vamos a poner el estado civil, vamos a dar una etiqueta de valor. Entonces vamos a poner 1 cuando el señor esté soltero o soltera. 2, casado. 3,
le damos clic en viudo o viuda. 4 va a ser divorciado. Y esos son los estados civiles que tenemos, si no me equivoco. Entonces tenemos casado, soltero, viudo y divorciado. 4 estados civiles. Entonces le damos clic en aceptar. Si queremos corregir nuestra ortografía, le damos clic en el botón de acá para que se nos corrija en el caso que esté mal escrito, y le damos clic en aceptar. Automáticamente ya se nos generó una tabla, unas etiquetas de valor. Lo mismo vamos a hacer con género. Como solamente tenemos género masculino y femenino, nos ponemos 1 masculino, 2 femenino. Añadir, aceptar. La etnia también, vamos a añadir una etiqueta de valor. 1 cuando sea blanco, 2 mestizo, 3 será negro. Veamos si tenemos alguno más. Y mulato. Tenemos 4. Y 4 mulato. Y le damos clic en añadir y aceptar. Entonces del peso no tenemos nada que alterar. Lo que sí vamos a añadir otra etiqueta de valores en si conoce Guayaquil. Entonces le damos conoce Guayaquil. Va a ser 1 si conoce y 2 si no conoce. Listo. Damos clic en añadir y luego en aceptar. Y listo. Perdidos le dejamos tal como está. Igual columnas. Recuerden que es el ancho de esto. Este está un poco ancho, demasiado se podría decir. Entonces vamos a reducirle a un 6. Se reduce ahí y se reduce acá. Lo mismo en el peso, para que no se vea desigual. Peso, y este va a ser igual 6. Ya. Estatura también vamos a modificar para que no se vea desigual. Alineación, vamos a alinear todo a la derecha para que haya un poco de uniformidad. O a su vez, si ustedes desean, centrado o a la izquierda. Igual, en escala, esto no quiero ordenar. Escala es de acuerdo a los datos que yo deseo. Y nominal es igual, los datos como se desea. Si yo quisiera ordenar, lo pusiera en ordinal. Y entrada se mantiene. Entonces vamos a vista de datos y ya nos aparecen los datos que teníamos en nuestra tabla de Excel, nos aparecen ya acá. Ya está todo señalado, igual con las etiquetas de valor. Por ejemplo, el primero es casado y si conoce Guayaquil, vamos a ver. El primero es casado y conoce Guayaquil. Entonces los datos no se han alterado ni han sufrido cambios entre sí. Entonces, para poder, esto es la manipulación de los datos. Entonces vamos a transformar. En este caso, yo quiero calcular una variable. Entonces, ¿qué quiero calcular? Quiero calcular el promedio, se podría decir. Quiero calcular el promedio de la estatura. Entonces aquí ponemos estatura. Aquí debe ir todo seguido, no puede ir separado, todo es seguido. A ver, entonces una vez que ponemos estatura promedio, ponemos tipo y etiqueta. Aquí volvemos a poner lo mismo que pusimos allá. Debe estar numérico y le damos clic en continuar. Ahora, como queremos sacar la estatura, pasamos el dato de estatura y en este caso le vamos a dividir para 11, ya que tenemos 11 datos. 2, 4, 6, 8, 10, 11 datos dividido para 11. Es necesario recordar que tenemos que usar exactamente estos datos con estas operaciones para que nos pueda salir. Entonces ahora le damos clic en aceptar y nos va a aparecer acá
primero nos va a aparecer en esta otra hoja que es como un informe que nos da SPSS. Entonces aquí nos dice que la estatura promedio de 11. Entonces le minimizamos y ya nos aparece acá, se nos desplegó una nueva ventana. En el promedio de el total de la estatura. Y si queremos seguir sacando, le ponemos en transformar. Puede ser igual calcular variables, asistente para fecha y hora, y así vamos a ir siguiendo los pasos que nos dan aquí. También podemos preparar datos para modelado, interactiva, automática, recodificación automática, los valores de cambio. Por ejemplo, queremos obtener del peso, le cambiamos. Entonces aquí ponemos, edad, le vamos a pasar y aquí le ponemos la misma palabra. Número de casos para cambiar. Vamos a obtener el valor del caso anterior y acá vamos a poner eso y aquí vamos a poner cambiar. Y existe una variable existente, entonces vamos a poner otra. Vamos a dejarle solo con 1 y acá vamos a poner, debe estar escrito igual. Entonces vamos a poner con otro. Vamos a cambiar edad por fecha. Cambiar. En este caso se nos va a cambiar edad por fecha. Entonces vamos a poner aceptar. Y acá nos aparece automáticamente. Y acá en edad nos va a aparecer otro que va a tener la palabra fecha. Únicamente nos va a permitir restablecer valores que en algún momento nos equivocamos. En esto consiste la manipulación y la transformación de datos. Como les decía, también se puede ir cambiando de acuerdo a como nosotros deseamos, contar valores dentro de los casos, en fin, tenemos un sinnúmero de... Vamos a contar el peso, definir valores, vamos a poner perdido por el sistema, añadir, continuar, y aquí vamos a poner etiqueta de destino, error, pongamos error. Acá incluir el caso, si el caso satisface si por ejemplo el peso es mayor o igual que, 115, pongamos. Continuar. Variable del destino, error. Nos aparece aquí el informe y automáticamente se nos va a desplegar. En este caso nos apareció 0 y el valor obviamente, como les decía, el valor está aquí se calculan los valores exactamente. Igual podemos darnos cuenta que acá en la vista de variables automáticamente se nos cambió se nos aumentó las dos que se nos crearon, fecha, error, fecha y error. Y eso es todo en cuanto a la transformación de datos de SPSS. Muchas gracias.